El día de hoy nos acompaña el abogado Juan Enrique Muñoz, especialista en ciencias penales y criminologías, con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico, corporativo y de comercio exterior en el Ecuador. Es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Guayaquil. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos en el sector privado, como director jurídico de empresas nacionales e internacionales, además de desempeñarse como apoderado especial y procurador judicial de diversas compañías. Bienvenidos a esta nueva temporada de Desafíos y Triunfos en Comercio Exterior. El día de hoy tenemos el honor de tener dentro de nuestros invitados al abogado Juan Enrique Muñoz, en lo cual vamos a conversar sobre los procedimientos legales cuando se contamina un contenedor o una mercancía. Bienvenido, abogado. Gracias, Valeria. Encantado de estar aquí en el programa. Así que bueno, vamos a comenzar una nueva temporada que realmente este programa está hecho para ustedes, para las personas que van a empezar con un tema de una exportación, personas que ya lo hacen, personas expertas también, pero lo más importante es que siempre se nos puede pasar algún tema y para eso, tema legal, hemos traído el día de hoy al abogado. Mi querido abogado, hemos visto que hay muchos temas de contaminaciones, como recién pudimos ver en temas de chifles. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros, en este caso, agentes de aduanas o el mismo exportador, el momento de que salga una mercadería de sus bodegas, no tenga algún tipo de contaminación? Andrés, gracias por la invitación. Efectivamente, este es un problema que está cada día en crecimiento, justamente por el incremento de la delincuencia organizada, GDO, como se lo llama, ¿no? Y principalmente sufren los exportadores, quienes envían su mercancía al exterior, Asia, Europa, Estados Unidos, y son destinos que se los llaman calientes. Son destinos por la distancia, por el requerimiento de sustancias sujetas a fiscalización, y es por esto que obliga al comercio exterior en general a prepararse. Vista la necesidad, hay que tener la preparación. Visto el problema, hay que buscarle la solución. Efectivamente, dentro de la solución es estar prevenidos, estar preparados. ¿En qué forma? Una de esas es técnicamente. Cuidar sus controles, cuidar su trazabilidad, sus procedimientos. Ninguna seguridad está de más. Yo sé que eso es una inversión para el exportador, para el importador, para parte de la cadena operativa, pero necesariamente tiene que hacer ese gasto, ¿no? Que finalmente tendrá que sacarlo de otra forma, ¿no es cierto? Pero para evitar y cuidar sus procesos, tiene que primero técnicamente tener sus controles de seguridad. Eso es lo esencial. A lo que te refieres, por ejemplo, que el momento de que salga su mercadería de sus bodegas, tener, por ejemplo, custodia armada, candado satelital, el tema de lo que es el transporte terrestre, tener esto de aquí porque hay muchos factores. Corrígeme. Si es que el día de mañana pasa algo que viniste y contrastaste en un transporte por ahí que te salió barato, eso puede tener un problema el día de mañana. Por supuesto, pero el control operacional va un poco más allá. ¿En qué sentido? Desde inclusive la información que se maneja. Los controles vienen desde el inicio. Las personas deben estar preparadas en manejar la información que tiene la empresa, sea desde el booking, sea desde la asignación del contenedor, de la unidad de carga, el control que maneje la persona que pueda difundir esa información, unas siglas de un contenedor, un destino de un contenedor. Son dos aspectos fundamentales que ya este grupo de delincuencia organizada es valioso. Entonces, ese control parte desde ahí. Que no exista fuga de información. Exactamente. La fuga de información puede ser muy peligrosa y en manos de personas inescrupulosas, pues puede causar una contaminación. Claro, porque me refiero, por ejemplo, tú vienes y porque quererte conseguir un transporte mucho más barato, abaratar costos, te consigues un transportista por ahí. Pero yo creo que esto de aquí tienes que manejarlo con una empresa de transporte que tenga certificaciones, como VAS, todo este tipo de certificaciones para que no tengas este tipo de inconvenientes. ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto, sino que todos estos controles, y ahí iba, ¿no? O sea, vienen desde la fuga de información,
desde que pides la reserva del contenedor, que desde ahí comienza todo, que Ujú. pareciera que no es posible, pero desde ahí están pendientes, ¿no? Para saber el destino y el contenedor, y ahí viene lo demás. Inspección de contenedor vacío. Es necesario que hagas una inspección a lo que sale de los patios de la naviera, el transportista lleve a hacer una inspección vacío, porque muchas veces se ha dado que los contenedores ya están contaminados. Entonces, es Correcto. importante que se haga una inspección vacío justamente para ver cómo está la unidad, si es que no tiene algún tipo de sustancia sujeta a fiscalización, si es que no tiene algún daño inclusive. Entonces, todos estos controles es importante y obviamente de ahí viene la custodia armada que tú decías, un control canino, también una inspección canina, los candados satelitales para ver todo el recorrido de la unidad o del contenedor, que tenga también rastreo satelital el camión o el vehículo como tal, ¿no? Entonces, Ujú. todo eso es parte de la cadena, la custodia armada, para poder mejorar este tipo de controles y que reducir los riesgos. Ujú. Algo que tenemos que tener claro que el riesgo jamás va a ser cero. Lo que hacemos es reducirlos. Centros de acopio. Los Ujú. centros de acopios tienen que tener registros fotográficos, registros de video, para ver el momento en que están llenando el contenedor, para ver la operación que están haciendo en ese momento y para poder tener registros esenciales, generación de registros, como lo llamamos, Ujú. para si en el evento no consentido ni admitido ser víctima de una contaminación en la empresa, pueda tener los elementos de trazabilidad de descargo, esté Ujú. debidamente instrumentada y pueda enfrentar un proceso penal de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, donde la pena mayor es de 26 años y por lo general siempre en una inspección antinarcóticos va detenido el delegado del exportador, por ejemplo. Ujú. Entonces la empresa, teniendo toda esta generación de registros esenciales, puede enfrentar de una mejor manera un proceso de esto jurídicamente hablando, Ujú. ¿no? Entonces, Exactamente. no solamente te Ujú. proteges operativa con tus controles desde la fuga de información, sino también tienes que protegerte y cubrirte Ujú. jurídicamente, Ujú. instrumentar tus procesos Ujú. con tus operadores de servicios, ¿no? Ujú. ¿Para qué? Para que tú delimites riesgos, Ujú. riesgos de permanencia. Es decir, la empresa transportista es responsable mientras estuvo la unidad desde tal punto a tal punto, dependiendo del tipo de contaminación. Hay diversos tipos de contaminación. Este grupo de delincuencias organizadas, como se los llama ahora GDO, cada vez se van perfeccionando más y Ujú. van buscando diferentes métodos. Entonces, bajo esa premisa, las empresas deben también ir preparándose más. Y de hecho, veo, hay una feria ahora en el Hilton de una empresa de seguridad que está haciendo controles y dando más alternativa para los operadores logísticos que puedan tener acceso a esos controles y Ujú. seguridad. Es que hay una parte muy importante, no solamente el momento de que tú devuelves un contenedor. A veces cuando tú devuelves el contenedor, ya que va directamente a la naviera, que ya se lo va llevando el transportista, a veces lo contaminan, ¿o me equivoco? Sí, sí, se ha visto también, esa es otra modalidad ahora que hemos visto en nuestra firma jurídica, Jurisec, de que antes se creía que solo a los exportadores podía pasarle un tipo de contaminación, no, Ujú. a los importadores también. Ujú. ¿Cuál es la modalidad? Ahora cuando tú ya descargas la mercancía en las bodegas del cliente, al momento de salir ya se desvían Exacto. antes de llegar inclusive a la entrega a los patios de las bodegas de la naviera, los patios para Ujú. entrega del contenedor, los desvían y los contaminan vacíos Ujú. y entran contaminados. Pero mira lo importante de la información. Este grupo de delincuencia sabe qué contenedores, qué siglas tiene y le da seguimiento para en el momento que sean asignados poder tener acceso a ellos. O sea, es toda una operación mediante fugas de información, que no solo interviene una persona, desafortunadamente, intervienen muchas personas dentro de la cadena, por eso es importante preparar inclusive al personal operativo y administrativo, porque Ujú. los tipos de responsabilidades, que es otro tema también dentro del ámbito jurídico, existen. No solamente es el que coge el bloque, el paquete o contamina, sino los diversos operadores, el que Toda la haya parte dado una logística, información, correcto. el que haya dado el día y hora, alguna sigla, entonces responden por la participación como autores, coautores o cómplices. Eso ya lo determina nuestra ley y que también pueden ser Ujú. sujetos a una pena de 26 años. O sea, no necesariamente el actor directo, es el que va y coloca, sino Correcto, el que te da correcto. una información, ese puede ser considerado un autor directo. Entonces, Ujú. eso es importante que sepa, porque dicen, "Ah, no, yo no lo hice, yo solamente di una información".
solamente dio una información, diste una información que te hace partícipe, coautor de una infracción penal y por lo tanto sujeto a una pena de 26 años de prisión preventiva. Ahorita que usted tocó ese tema que es sumamente importante de la responsabilidad. ¿Qué pasa si, claro, hay un delegado por parte del exportador? Yo soy solamente un simple empleado que tengo que ir a hacer la infracción antinarcóticos, que mi representante legal o mi jefe superior me dio la orden de que vaya. Llegan, hacen la inspección y el contenedor está contaminado. ¿Qué tipo de responsabilidad en este caso tiene el delegado? ¿Se lo llevan preso? ¿Tiene en este caso una responsabilidad penal? ¿O la responsabilidad penal es solamente para el representante legal? No, más bien dentro de una investigación previa o dentro de una instrucción fiscal, todos los que forman parte de la cadena operativa son sospechosos. Efectivamente, el primero que corre ese riesgo es el delegado del exportador al momento de una inspección antinarcóticos. ¿Por qué? Porque él va a estar presente en el momento de la apertura de la unidad. Y si desafortunadamente está contaminado, por regla general, en el 99.9% de los casos que nos ha tocado, Serían detenidos. siempre se lo han llevado detenido. ¿A dónde? A una audiencia de flagrancia. Este tipo de infracciones penales son catalogadas como delitos flagrantes. ¿Por qué? Porque aparentemente se los descubren en el momento. ¿Y cuándo es el momento que dice la ley? Cuando aperturan el contenedor. Claro. Cuando no sabemos si el contenedor ya fue contaminado, vino contaminado, fue y regresó, que se ha pasado contaminado. Pero para nuestra normativa legal son calificados como delitos de flagrancia y como delito flagrante es detenido el delegado del inspector o el chofer también puede ser detenido dependiendo del tipo de contaminación y es llevado a una audiencia de flagrancia. En esa audiencia de flagrancia lo único que se va a decidir por parte de Fiscalía y el juez es que si ese delegado o ese chofer o esa persona detenida se le dicta o no una medida de prisión preventiva o se le dicta una medida alternativa a la prisión preventiva, o si es que hay un proceso como tal. De esto dependerá la habilidad del abogado y la documentación que tenga para defender en esa audiencia, primero, si es que existe alguna sospecha de responsabilidad del exportador, si tiene toda su trazabilidad, si está bien instrumentado, si ha generado registros esenciales, lo que hablamos, y los puede presentar en esa audiencia, pues va a tener una gran posibilidad el abogado de salir airoso, a contrario sensu, que no presente nada. Si no presentas nada que tú has cumplido, ¿no?, con toda la normativa dentro de tu operación, tienes mayor posibilidad de que puedas justificar tu operación. Y vas a justificar también que esa persona estuvo ahí como delegado y a petición del exportador para que cumpla con un rol. ¿Cuál es el rol específico? Que aperturen el contenedor, ver que la fruta o que la mercancía no se deteriore, no se pierda, no la manipulen mal y que efectivamente todo se desarrolle dentro de lo normal. Eso es básicamente por qué acude un delegado. Y eso es a petición expresa de la policía. Si no está un delegado del exportador, Claro, no pueden aperturar el contenedor. Exacto. Entonces, necesariamente tienen. Por eso que ya los delegados ya no quieren ir. Porque si dice, Correcto. me tocó el número, Sí, me voy preso. exactamente. Entonces, ese es otro problema que también tienen los exportadores, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se corre. El otro día te pongo este caso. Conversaba con un amigo mío y me decía, Andrés, te cuento que estoy trabajando en una compañía exportadora. Entré como socio y yo soy la persona que voy a poner el dinero en esa exportadora. Y te estás cuidando con todo lo que viene del proceso, candado satelital, lo que estuvimos hablando de rastreo, no tengo absolutamente nada. Creo que simplemente ellos cogen, embarcan la mercadería y la mandan al puerto. Y ahí es cuando vienen todo este tipo de inconvenientes que por eso les comentamos a ustedes. Tienen que asesorarse con un agente de aduana. Para eso estamos aquí, para asesorarlos, tanto como los importadores como exportadores, para que no tengan este tipo de inconvenientes, porque un problema como esto, de contaminaciones, esto no se acaba en una semana. No se Igual actúa que no se cuesta. mira, Colombia tiene más de 20 años, o sea, lo que vas a reducir índices, ¿no? Pero esto va de largo, ¿no? Entonces, por eso... No, y el proceso, ¿cuánto cuesta? Si te llegan a descubrir ingenuamente que tú vengas y embarcaste tu mercadería por desconocimiento, embarcaste tu mercadería, la mandaste sin ninguna
custodia, sin ninguna sin candado documento, satelital, nada. sin absolutamente sin nada. Ajá. ¿Cuánto te va a costar Y este eso pasa, problema? exacto, y eso pasa más de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, voy a emprender, voy a tener mi propia compañía exportadora, pero no tengo nada porque no quiero gastar. Exacto. Ahí va también el tema de la parte del empresario, del emprendedor. ¿Por qué voy a gastar en contratar un abogado? Porque voy a tener que sacar una certificación, porque voy a tener que contratar esta compañía de custodia. ¿Por qué voy a tener que contratar un agente de aduana? Voy a contratar a cualquier persona. Ese es el problema. Sí. Entonces, como no quieren gastar, pasan ese tipo de situaciones. Y a la larga, ok, contaminan el contenedor, se va preso el delegado, tiene que ir también el representante legal y demás. ¿Qué documentos va a presentar? Porque no tiene toda la trazabilidad del proceso logístico. Es No correcto. tiene en este caso blindado su proceso logístico, sino que contrató al que le recomendaron, el de la custodia, el del transportista que ni siquiera tiene certificación. O sea, eso es sumamente importante, indicarles en este caso a las personas que quieren exportar, es que no pueden confiarse en cualquier persona, sino, y peor aún sin tener el tema de los documentos que le respalden este proceso logístico. Así es, Ujú, desafortunadamente el giro del negocio a veces es muy informal. ujú. El giro del negocio es, y peor si es que recién vas a emprender, ya no solamente tienes que saber cómo exportar o cómo importar o cuáles son los pasos, sino también los controles de seguridad y los controles jurídicos mediante instrumentaciones debes tener para cuidar tu operación. Yo sé que al principio no exportarás 10, ni 5, ni 4 contenedores tal vez a la semana. Eso vendrá con el tiempo, ¿no? Entre mayor exportación o importación, mayor es el riesgo. Así es. Entonces, pero sí es importante que tengas los controles básicos si es que ya vas a emprender o a iniciar, ¿no? Entonces, Nosotros hemos tenido casos que dentro del puerto mismo, ya en la madrugada, me han querido abrir las puertas de los contenedores por un costado y contaminarlo. Si no es porque hemos tenido un tema de un candado satelital que nos rastrea y nos dice la hora que fue manipulada el tema de la, claro. de la puerta del contenedor, realmente el caso hubiera sido mucho más grave. La cuestión es que nos pudimos dar cuenta que fue dentro del puerto. Eso es muy importante. Claro, sí. Totalmente. Entonces, yo creo que básicamente no solamente esto es en exportaciones, sino también como en las importaciones, como les veníamos comentando, el momento que vas a devolver un contenedor, como sea se la están ingeniando y tenemos que tener mucho cuidado y enseñarles a nuestros clientes que el problema es que nuestros clientes a veces no quieren dejarse asesorar y van simplemente a conversar con una consolidadora de carga que no tiene el manejo, el tema de saberlo, cómo se tiene que manejar una operación logística en la parte, como siempre digo yo, zapatero tu zapato. Así es. Eh, No les dan una asesoría integral del proceso logístico como un agente de aduana. Como un agente de aduana, como un abogado experto en comercio Exacto, exterior, lo correcto. que yo siempre digo, ya no existen o no debe existir el abogado todólogo, cada uno debe ser Ujú. experto en su área, ¿no es cierto? Y siempre yo aconsejo a las empresas en general, ¿no? Porque muchas veces tienen sus abogados in-house, que ven parte societaria, que está perfecto, ver parte laboral, pero si ya vas a involucrar a un profesional del derecho en esta área de comercio exterior, debe ser un expertise, porque conoce toda la cadena. Para eso te preparaste, para eso has tenido diferentes casos, entonces puede direccionar mejor al cliente en este caso, ¿no? Contraten, asesórense con una firma, un abogado que sea experto en comercio exterior, que sepa este tipo de procedimientos, independientemente de ser penalista o no, porque en el ámbito penal, estos son temas de ámbito penal, pero hay penal económico, hay penal aduanero, hay penal de diferentes ramos. Ujú. Y esto tiene que ser especialista en comercio exterior para poder inclusive dirigir a la autoridad, al fiscal, una investigación, porque ese es otro problema que desgraciadamente tengo que decirlo. A veces nuestro sistema judicial tampoco está preparado. Entonces, puede haber que te toque un fiscal que a lo mejor no sea experto, porque los cambia. Puede estar en una unidad de familia y después lo cambiaron a FEDOTI, que son las unidades que conocen este tipo de infracciones penales. Entonces, no está familiarizado con los procesos de exportación, ni de exportación, ni aduana. Entonces, a lo mejor quiere dirigir su investigación por cualquier lado, por donde salga. Y a lo mejor equivocadamente, porque por presunción, ojo, y que eso es lo grave también,
Si al fiscal presume que la empresa, que el representante, que el operador logístico, que la gente de aduana, que cualquiera que intervenga dentro de la cadena, para el fiscal pueda tener algún Sospechoso. tipo de Ujú. presunción, porque él lo creyó así, por desconocimiento, por quién sabe qué, bueno, sea por lo que sea, puede pedir una formulación de cargos. Así es. Y ahí ya entras a una etapa procesal de instrucción fiscal, Sí. donde estás expensas a que te puedan pedir una prisión preventiva, porque la tipicidad del delito lo amerita, 26 años. Entonces, lo amerita y por la gravedad del delito es lo más probable que el fiscal pueda pedir una prisión preventiva. Ese es el riesgo que corren todos los operadores dentro de la cadena de exportación y de importación. Ahí ratifico lo que tú dices, Valeria, Ujú. estar bien asesorado. Así es. Mi querido abogado, teníamos otras preguntas que queríamos hacerte, referente al tema de que tú crees que hoy en día aquí en Ecuador haya alguna manera de no tener que esperar de que me pase un inconveniente por esto, porque si te llega a pasar un inconveniente de que tu contenedor está contaminado, oye, tú sabes lo que te va a costar eso. Eso estamos hablando, tengo amigos que agentes, colegas, agentes de aduana que han caído en este tipo de inconvenientes y han tenido que perder carros, casas, Claro. familia, todo. ¿Tú crees que, creo que conversando contigo, daban también ustedes un servicio de que mensualmente tengan un feed Ujú. por parte de ustedes, de los poderlos ir asesorando y si el día de mañana llega a pasar algo, ustedes puedan dar la cara, porque yo creo que hay mucha desinformación y a veces tú no sabes con qué persona poderla Ujú. conversar, abogados y expertos en el tema. Más que nada el hecho de que ya quieren entrar con un abogado cuando ya pasa el problema. También sería importante de que también comentemos aquí de la asesoría antes de. La asesoría de tener De toda la prevención. documentación, el tema de la prevención correcto. No solamente cuando ya sucede el tema de la consecuencia como tal, sino la prevención. Sí, efectivamente, como dices Andrés, este es un tema que sí es oneroso en cuanto a honorarios de defensa, ¿no? O sea, peor si estás recién emprendiendo, puede quebrarte porque estás jugando con el don más preciado de una persona que después de la vida es la libertad. Totalmente. Y un delito que fue reformado que ahora es de 26 años, ¿no? Y donde dependerá de la famosa tabla donde dice que más de 5 kilos, el que pasa de 5 kilos, en acuerdo a la tabla, ya es una escala alta. Y dentro de la escala alta la sanción es 26 años. Estamos hablando de que para que más o menos tengamos una idea, 5 kilos son un poco más de los 5 bloques. Estamos hablando que cada bloque, cada ladrillo que les llaman Y estas ahora envolturas color café que las ven, cuando ponen son todo el contenedor. 99 gramos. O sea, estamos hablando que tenga 5.000 gramos, estamos hablando de gran escala. Entonces ya 5 o 6 bloques de esto, gran escala, la pena es de 26 años, la pena máxima, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ves una contaminación, tú no ves que hay 5 o 6. O ya hay de toneladas de una para adelante o mínimo 50, 60 bloques de esto, ¿no es cierto? Entonces, eso agrava mucho más la defensa como tal, por la exposición mediática. Muchas veces tú mencionabas una reciente contaminación que también salió en todas las redes, y la exposición que da ahora el mismo gobierno justamente contra jueces y fiscales porque tienen temor también a veces de actuar. Porque si actúan de determinada manera, muchas veces también pueden ser señalados, destituidos, sancionados, o sea, de todo puede pasar. Ahí elegir bien qué abogado te va a defender, eso es importante también. Es. No todo el mundo puede Eso es lo que Sí. voy. Eso Correcto. es lo que voy. Sí. Exacto. ¿Qué abogado te va a defender? ¿Con qué empresas tú has contratado tus servicios? ¿Con quién te has asesorado en eso? Todo esto va a depender porque todo esto va a notar igual el juez, va a notar la fiscalía. Entonces, reitero, este es un tema de prevención de la cadena operativa. Todos, nadie está exento. Todos son sospechosos dentro de una investigación y todos tienen que tener sus controles, ¿no? No solamente contraten un abogado, porque muchas veces pasa eso, no solamente en el tema del comercio exterior, sino también en la parte legal. Quieren contratar al abogado cuando ya el problema está ahí, pero no tienen la asesoría preventiva como tú estabas en ese caso Sí. comentando. La asesoría preventiva también nosotros la brindamos justamente mediante auditorías. Nosotros hacemos auditorías de los procesos de cada empresa
donde podemos ver falencias y tiempos de respuesta también, ¿no? Acordémonos que el comercio exterior no para, ni en pandemia, Pandora, Así ni en es. pandemia paró, es un negocio de 24/7. Ujú. Así es. Entonces, los abogados que vamos a defender o acudir a una flagrancia o emergencia de esto, debemos estar conscientes que puede ser una audiencia a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, un fin de año, una Navidad, un feriado. Ujú. Entonces, para eso, el abogado o la firma que vaya a tener esta responsabilidad debe también tener el equipo necesario para poder cubrir esta Ujú. contingencia, porque si tú no acudes a la audiencia de flagrancia, se va a ir preso y a lo mejor puedas vincular hasta la misma empresa. O si contratas, reitero, a un abogado que no esté empapado del tema y pueda hablar cualquier cosa con todo el respeto, ¿no? Entonces, la prevención es importante en elegir al abogado o a la firma que te va a representar, Ujú. en generar los registros esenciales para que te puedas defender en una audiencia, tener la instrumentación de todos los procesos y sobre todo lo que yo siempre aconsejo a mis clientes es que designen también a una persona en la empresa. Es decir, tú en este feriado vas a estar designada si es que mañana pasado nos llaman a una inspección. O sea, las alertas deben surgir desde que la empresa es notificada por la Policía Antinarcóticos para seleccionada para una inspección intrusiva, física, de antinarcóticos. Entonces, desde ahí se debe notificar ya al abogado para que el abogado también esté pendiente con su abogado que está de turno. Yo siempre tengo abogados de turno los fines de semana y siempre mando un comunicado con los números de teléfono Ujú. y con los Claro, abogados que para van a cualquier estar emergencia. pendientes a cualquier emergencia en este Ujú. feriado. Así es. ¿No? Entonces, sabe el cliente que tiene que llamarlo a ese abogado y él va a estar pendiente de qué pasa, va a estar en contacto con el cliente y sobre todo va a estar pendiente de la audiencia, porque la audiencia no te la notifican por correo ni te llaman a decirte abogado, tienen audiencia. Uno tiene que estar ahí, Ujú. seas en Albambores, sea donde se vaya a realizar la audiencia, para saber en qué momento. Puede ser que de una hora a otra hora, ya ahorita vamos a hacer la audiencia. Entonces tú ya tienes que estar preparado para estar en esa audiencia y poder defender de la mejor manera. Entonces la prevención en todo sentido siempre va a ser importante. Eso ayudará mucho y eso también nosotros brindamos ese servicio como Jurisec a través de un fee mensual, Ujú. obviamente, mediante un fee. Nosotros comenzamos preparando a la empresa y después de haberla preparado en registros esenciales, en instrumentación y técnicamente a través de nuestros socios estratégicos, porque también tenemos alianzas estratégicas, Ujú. donde cada empresa es expertise también en su materia y puede asesorar en los controles que pueda tener, ¿no? Ujú. Entonces, es importante también tener eso y acudir siempre a todas las audiencias que sea llamado el exportador. Por eso es muy importante que nosotros como empresa, Arturo Coca Barría, siempre estamos en este tema de capacitaciones. Por ejemplo, el tema de la certificación BAS. Sí, correcto. Es muy importante que toda empresa tiene que tener. Y es peor aún si eres exportador, tienes que tener un tema de un exportador. Si no lo tienes, no te preocupes, nosotros te vamos a asesorar. Pero por eso siempre les digo a mis clientes zapateros sus zapatos. Y aquí, conjunto con el abogado, los podemos asesorar completamente en toda la trayectoria de tu logística para que ustedes no tengan ni un tipo de inconveniente que lo pueden tener. Sí, es Así, correcto. abogado, Sí, no. correcto, Ah, me correcto. equivoco, ¿no? Sí. Yo creo que ha estado Ajá. muy amena este tema, esta Ujú. conversación, porque creo que hemos aprendido bastante. Creo que hemos hecho un resumen de lo muy importante que hoy en día es poder estar bien asesorados y no tener este tipo de inconvenientes que el día de mañana esto te va a quitar tu paz. Así es. Ujú. Entonces va a convertir en un dolor de cabeza. Ya es Vas un a dolor de perder, cabeza. Así exacto, es. Ya es un vas dolor a de perder cabeza. su libertad y Sí. luego no vas a poder saber cómo salirse porque no tienes todo el tema de los procesos como tal. Conozco casos Ujú. que por una mala defensa se han visto involucrados accionistas, representantes legales, delegados, por una mala defensa. Claro, Ujú. Entonces, claro, y todo es lastimosamente, por ahorrar. a veces no te das cuenta, No. cuando te sucede, ahí quieres comenzar a Ujú. tener todos los controles, pero Así ya es. tienes un problema encima. Claro, y ¿sabes qué también pasa? Dice, ¿por qué yo voy a contratar a este abogado que es experto en temas de comercio exterior, la parte penal y demás? Sí, yo tengo mis abogados de fin mensual, ya Ujú. tengo como que mi buffet de abogados como tal. Sí, pero si tú eres una empresa exportadora,
Tú tienes a tus abogados que me invento, a societario, hace laboral y demás, pero no tienes una persona que está capacitada como tal para el tema de comercio exterior, Así sino que ellos piensan que el tema de los otros abogados que no son expertos les van a solucionar. Ujú, ujú. Así que queremos agradecerle a mi querido abogado por estar aquí el día de hoy, enseñándonos un poco más, aunque nosotros ya lo sabemos, pero lo importante es que ustedes lo escuchen por parte del abogado, una persona que está diario con todos estos temas y cada día aprendiendo estas sorpresas que nos dan, que esta gente siempre está más adelantada que nosotros, ¿no? Así es. Siempre estaremos prestos a colaborar para un comercio seguro. De eso se Sí, es trata. Así, De que el correcto. comercio podamos blindarlo un poco dentro de nuestras expertise para que sea más seguro y exista trabajo. así es. Existe trabajo porque eso ayudará al país y a todas las empresas, ¿no? Abogada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por este espacio y muchísimas gracias a todos. Esto es Desafíos y Triunfos Comercio Exterior.